Durante la época dorada de Hollywood, la competencia entre actrices no se limitaba a la pantalla. Mientras el público soñaba con historias de amor y elegancia, detrás del telón se libraban batallas mucho más oscuras, donde la envidia, el deseo de poder y la necesidad de brillar por encima de todas cruzaban los límites de lo racional. Hubo quienes no se conformaron con difamar, sabotear o robar papeles. Se dice que algunas fueron más allá, recurriendo a prácticas antiguas, rituales secretos, invocaciones prohibidas y maldiciones cuidadosamente dirigidas a sus rivales. Hollywood estaba plagado de rumores sobre actrices que visitaban brujos en las colinas, que dormían con amuletos bajo la almohada o que realizaban ceremonias nocturnas para arruinar la carrera o la salud de sus enemigas. Muchas de estas mujeres se odiaban públicamente, pero lo que ocurría en privado era mucho más escalofriante que cualquier escena de celos frente a las cámaras. Era guerra de sombras, con hechizos, velas negras y nombres escritos en pergaminos manchados con lágrimas, o algo peor. Hoy vamos a revelar esas historias ocultas, ignoradas por los libros oficiales y enterradas por los estudios. ¿Estás listo? Comencemos. Anne Baxter era vista como una actriz refinada, inteligente y ambiciosa, pero su ascenso veloz y su habilidad para quitarle papeles a estrellas más establecidas alimentaron rumores que iban mucho más allá de los simples contactos o el talento. Cuentan que Anne visitaba con regularidad a una mujer de mediana edad que vivía a las afueras de Los Ángeles, conocida por ofrecer limpias energéticas y amarres profesionales. No eran pocos los que creían que Anne utilizaba esos rituales no solo para avanzar, sino para que sus rivales se estancaran. Tras bastidores se decía que había un objeto maldito, una pulsera que regalaba a compañeras con las que sentía competencia. Actrices que usaron esa joya reportaron accidentes, cancelaciones y crisis inesperadas. Linda Darnell, de rostro angelical y mirada melancólica, ocultaba un temperamento explosivo y una ambición sin límites. Cuando no conseguía un papel que deseaba, sus estallidos eran conocidos, pero había quienes afirmaban que su venganza no se quedaba solo en palabras. Varios compañeros aseguraban que Linda practicaba rituales secretos guiada por una médium que conoció en Nueva York. Se decía que usaba velas negras, muñecos tallados en cera, y que incluso una vez pidió la desfiguración simbólica de una actriz que consideraba una traidora. Una vez, una rival suya enfermó misteriosamente días antes de empezar una filmación conjunta. Los susurros en los pasillos no tardaron en apuntar a Linda, pero nadie se atrevió a confrontarla directamente. Barbara Stanwyck era conocida por su carácter fuerte, su frialdad calculada y su absoluta falta de paciencia con la mediocridad. Pero había algo más en ella que imponía. Algo casi espiritual, intimidante, inexplicable. Se rumoreaba que Bárbara practicaba una forma de protección ancestral basada en rituales nórdicos. Llevaba símbolos grabados en la piel bajo su ropa, y en su camerino nunca faltaban objetos que, según ella, mantenían alejadas las malas intenciones. En una ocasión, tras un fuerte enfrentamiento con una actriz joven que la imitaba demasiado en pantalla, Stanwyck desapareció una semana. Al regresar, la otra actriz fue retirada del proyecto sin explicación, y no volvió a figurar en la industria. Bette Davis fue temida por su lengua afilada y su mirada desafiante, pero pocos sabían que, tras bambalinas, también era una creyente de las fuerzas invisibles. Obsesionada con proteger su carrera de las energías malas que la rodeaban, Bette llevaba siempre en su bolso un medallón de plata con símbolos grabados, regalo de una vidente de Nueva Orleans que, según ella, la blindaba contra envidias. Los rumores más escalofriantes decían que Bette una vez enterró una caja en su jardín con mechones de cabello y objetos personales de Joan Crawford, en un intento desesperado por frenar su popularidad. Gloria Graham, con su sensualidad peligrosa y sus labios permanentemente entreabiertos, despertó pasiones y odios profundos. Se decía que Gloria frecuentaba reuniones nocturnas en las colinas de Hollywood, donde se realizaban ceremonias de protección y venganza. Según testimonios de asistentes anónimos, en más de una ocasión llevó pertenencias de otras actrices a esas sesiones para cerrarles el camino. Su rivalidad silenciosa con Anne Baxter habría cruzado líneas invisibles cuando, después de perder un papel que consideraba suyo, recurrió a una mujer conocida en el medio como la hechicera del Laurel Canyon. La intención: invocar un bloqueo total a la carrera de su rival. Shelley Winters era impredecible, visceral,
ruidosa, pero detrás de su actitud explosiva y su humor desenfadado, se decía que Shelley tenía un costado mucho más oscuro, uno que sacaba solo cuando se sentía traicionada. Durante su juventud, varias compañeras afirmaron que Shelley poseía conocimientos poco comunes sobre rituales de amarre, maldiciones caseras y energías de bloqueo. Una actriz que compitió con ella por un mismo papel contó que, tras rechazar una amigable invitación de Shelley, comenzó a sufrir pesadillas, caídas inexplicables y ausencias mentales en pleno rodaje. Shelley bromeaba con temas oscuros en público, pero quienes la conocieron sabían que su risa a veces escondía intenciones que no daban risa. Miriam Hopkins tenía fama de ser competitiva hasta lo patológico. Era de las que no perdonaban una ofensa, ni siquiera una mirada que pudiera interpretarse como amenaza, pero lo que pocos sabían era cómo lidiaba con ese fuego por dentro. En los círculos más íntimos, se decía que Miriam había heredado conocimientos antiguos de su abuela, una mujer que curaba y castigaba, desde el silencio. Algunos afirmaban haberla visto susurrar oraciones en idiomas extraños antes de entrar a escena, mientras sostenía en la mano un pequeño objeto envuelto en tela negra. Sus rivales más cercanas sufrían de infortunios constantes, cancelaciones, peleas con productores, lesiones menores que las dejaban fuera del juego. Eleanor Parker era elegante, refinada, en apariencia inofensiva, pero en Hollywood, los rostros suaves a veces escondían los espíritus más decididos. Durante su carrera, Eleanor desarrolló una rivalidad feroz con una actriz que la superaba en fama pero no en talento. Los rumores afirmaban que, cansada de ser la segunda opción, Eleanor buscó a una tarotista en San Francisco que le enseñó a desviar el destino de quienes se interponían en su camino. Desde entonces, cada vez que una rival suya protagonizaba un escándalo o sufría una caída repentina de popularidad, los ojos se volvían hacia Parker. Pero ella siempre sonreía con una calma inquietante. Jean Simmons, la inglesa de rostro angelical, era para muchos la encarnación de la pureza en Hollywood. Pero incluso las flores más bellas aprenden a defenderse en jardines llenos de veneno. Se decía que Jean, a pesar de su imagen inmaculada, asistía en secreto a sesiones espiritistas donde aprendió rituales de protección y reversión de daño. Nunca atacaba primero, pero aquellos que intentaban sabotear su carrera o su vida personal sufrían caídas inesperadas, escándalos súbitos o rupturas profesionales. Jean prefería no confrontar de frente. Su poder, decían, era silencioso. Amuletos escondidos entre sus vestidos, oraciones susurradas al viento, y una fe inquebrantable en que la energía oscura siempre regresaba a quien la enviaba. Dolores del Río fue una diosa de ébano y fuego que hechizó a Hollywood como pocas mujeres lograron hacerlo. Pero su misticismo natural iba mucho más allá de su presencia escénica. De origen mexicano, Dolores creció entre tradiciones ancestrales que nunca olvidó. Se rumoraba que en momentos de crisis profesional o personal, acudía a brujas tradicionales que le preparaban baños rituales, amuletos protectores y rezos secretos para atraer éxito y cerrar los caminos de sus enemigas. Su elegancia, su distanciamiento casi sobrenatural de los escándalos y su longevidad en una industria que devoraba mujeres no parecían fruto del azar. Dolores no jugaba según las reglas de Hollywood. Ella traía consigo reglas mucho más antiguas y mucho más poderosas. Ginger Rogers, la reina indiscutible del musical, bailaba como si el mundo entero girara bajo sus pies. Pero su ascenso meteórico estuvo lleno de enemigas envidiosas, y Ginger sabía que en Hollywood no bastaba con tener talento. Se decía que en momentos cruciales, Ginger visitaba a una mujer que le enseñó pequeños rituales de protección basados en la energía lunar. Antes de cada estreno importante, realizaba ceremonias privadas donde se deshacía simbólicamente de la energía de sus competidoras más cercanas. Su éxito aplastante no fue solo el resultado de su trabajo incansable. Fue, según quienes la conocieron de cerca, también el resultado de haber entendido que en el mundo de las estrellas, quien no protegía su destino, terminaba siendo tragado por el olvido. Hedy Lamarr no solo era considerada una de las mujeres más bellas que Hollywood haya visto, también era inteligente, inquietante y, según algunos, profundamente mística. Se decía que Hedy, frustrada por las constantes traiciones y sabotajes dentro de la industria, recurrió a antiguos rituales de meditación y concentración mental para alterar la suerte de sus rivales.
Amantes del ocultismo aseguraban que Lamar dominaba técnicas de visualización donde proyectaba su voluntad sobre quienes intentaban perjudicarla. Algunos afirmaban que, tras noches enteras de estos rituales, rivales suyas perdieron contratos o sufrieron accidentes fortuitos. Veronica Lake, la mujer misteriosa de la melena sobre un ojo, era un enigma andante. Su belleza peligrosa y su aire ausente escondían una personalidad profundamente supersticiosa, casi fatalista. Se rumoreaba que Verónica, en sus horas más oscuras, realizaba rituales personales donde invocaba protección absoluta contra las actrices que intentaban desplazarla. Velas negras, espejos cubiertos, cartas escritas y quemadas bajo luna llena, todo formaba parte de un arsenal secreto que, según quienes la conocieron, la ayudaba a mantener su halo casi sobrenatural. Pero el precio de jugar con esas fuerzas parecía alto. Verónica vivió marcada por la soledad, los altibajos y una tristeza crónica que nunca pudo sacudirse del todo. Lupe Vélez, la chica mexicana del volcán, tenía una personalidad ardiente que encendía amores y odios por igual. Pero tras su temperamento explosivo, también albergaba una espiritualidad intensa, heredada de su tierra natal. Se decía que Lupe, en su desesperación por conservar el amor y la fama, acudió a brujas y curanderas que le enseñaron rituales de atadura, protección y venganza. Ofrecía ofrendas, realizaba baños de limpieza y, en casos extremos, enviaba trabajos a mujeres que consideraba una amenaza. Su vida personal, llena de pasiones desbordadas y finales abruptos, reflejaba esa conexión salvaje con fuerzas que pocos en Hollywood se atrevían a nombrar. Cuando Lupe Vélez amaba, lo hacía con todo el fuego de su alma. Susan Hayward era conocida por su ambición implacable y su capacidad para sobrevivir en una industria que devoraba mujeres como combustible. Pero pocos sabían que, detrás de su mirada desafiante, se escondía una profunda creencia en la protección esotérica. Susan llevaba siempre consigo un pequeño relicario con fragmentos de plantas secas y símbolos antiguos, preparado por una mujer de Luisiana, especializada en trabajos de poder. En las épocas en que sentía que otra actriz podía arrebatarle un papel, reforzaba sus rituales nocturnos, encendiendo velas negras y pronunciando frases en voz baja que nadie más comprendía. Su éxito, su resistencia casi sobrenatural a los escándalos y su capacidad para renacer de sus propias cenizas no parecían ser solo cuestión de suerte. Thelma Todd era la risa fácil, la belleza luminosa, la estrella que parecía destinada a una carrera imparable. Pero bajo esa apariencia despreocupada, enfrentaba una presión brutal, y se decía que había intentado recurrir a fuerzas prohibidas para protegerse. Algunos relatos aseguran que, poco antes de su trágica muerte, Thelma había comenzado a consultar a un grupo secreto de protectoras energéticas que le ofrecían rituales para bloquear a quienes querían perjudicarla. Amuletos escondidos en su camerino, muñecos de protección y baños rituales formaban parte de su rutina secreta. Su final abrupto, envuelto en misterio y versiones encontradas, alimentó durante décadas la sospecha de que Thelma había despertado fuerzas que, una vez invocadas, ya no pudo controlar. Zsa Gabor, la reina del exceso, la diva de los diamantes y las excentricidades, no dejaba nada al azar, ni siquiera su suerte. Detrás de su fachada glamorosa, Zsa practicaba pequeños rituales heredados de su tierra natal, Hungría, donde las antiguas supersticiones aún respiraban en cada rincón. Amuletos de protección cosidos en su ropa, plegarias susurradas en idiomas olvidados, y objetos personales cargados para atraer fortuna y alejar rivales, eran parte de su arsenal oculto. Se decía que antes de cada gran evento, Zsa realizaba una ceremonia privada donde aseguraba su éxito, y dejaba marcadas a aquellas mujeres que osaran opacarla. La época dorada de Hollywood nos dejó películas eternas, íconos inolvidables y leyendas que brillan hasta hoy. Pero detrás del brillo, los trajes deslumbrantes y las sonrisas perfectas, se ocultaba un mundo mucho más sombrío. En una industria donde la juventud, la belleza y el éxito valían más que la propia vida, muchas estrellas entendieron que la competencia no se ganaba solo con talento. Se ganaba en la sombra, en susurros, en rituales silenciosos invocados bajo el amparo de la noche. Amuletos escondidos, maldiciones susurradas, velas negras consumiéndose hasta la cera final. Cada enemistad, cada traición, cada papel arrebatado, pudo haber sido el resultado no solo de ambición,
sino de fuerzas que Hollywood nunca se atrevió a reconocer abiertamente. Hoy recordamos a aquellas mujeres que, armadas con su belleza y su fe en lo invisible, libraron guerras silenciosas en un mundo que las adoraba, y al mismo tiempo, las devoraba. Porque en el verdadero Hollywood de la época dorada, no bastaba con brillar, también había que sobrevivir a las sombras.